Bueno, buenas noches a todos, estudiantes del curso de capacitación y desarrollo. Estamos comenzando a grabar y a transcribir la clase. Al finalizar, ella quedará en este chat que están viendo allí. Y yo igualmente les proporcionaré el link compartido para que puedan tener acceso. Eh, Vamos a comenzar por cerrar y vamos a hablar un poco de la clase de hoy. En la clase anterior estuvimos hablando, digamos, un poco de lo que es el desarrollo de las personas en una organización, cómo las personas, digamos, entran por un cargo inicial con un salario, que dependiendo de la organización va a ser un salario negociado y muchas veces de una manera no equitativa, sino es como que, bueno, es como cuando uno quiere vender algo. Si consigue el cliente que le paga el exceso de precio por lo que está vendiendo, buenísimo. Y si no, le toca empezar a bajar el precio hasta que llegue el precio en que todo el mundo está vendiendo, supóngase un carro usado, y de repente si consigue unos clientes muy duros y complejos, le toca empezar a bajar precio hasta llegar a un acuerdo. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, señor. Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas organizaciones, sobre todo en Colombia, manejan los salarios y los negocian de esa manera. Muchas veces buscando que la persona que está entrando a la organización entre con un salario que le genere ahorros, que sea barato y no necesariamente salario justo, con el cual esa persona nace dentro de la organización y con el cual esa persona de alguna manera se va a desarrollar. Y donde muchas veces organizaciones no muy inteligentes y no muy desarrolladas, los aumentos son básicamente los aumentos inflacionarios sobre esa base salarial inicial, generando un estigma para esta persona a lo largo de su carrera profesional. Y similarmente, cuando asciende, si el que libera el cargo al cual esta persona está ascendiendo, es un cargo, por decirle, no sé, 12 millones de pesos, de repente buscan ofrecerle menos porque teóricamente está nuevo cuando deberían ofrecerle, digamos, el valor base asociado al cargo, presupuestado para el cargo, sobre una base competitiva de salarios del mercado, etcétera. Este, Trabajando de alguna manera u otra siempre sobre la base de que si estamos en una ciudad donde no hay tanta competencia, bueno, que se cale ese salario. Total, no se nos va a ir porque tampoco es que haya mucho trabajo, entonces. eh, Esa es la actitud, una actitud así como el que vende cosas usadas, que busca siempre hacer el mejor negocio para sí. Entonces, hoy justamente vamos a continuar la clase anterior, donde hablamos de ese desarrollo profesional, donde esas personas, digamos, van creciendo y van subiendo la organización sobre la base de su performance, sobre la base de sus resultados, resultados que están establecidos a principios de año y que de alguna manera u otra buscará cumplir y, de ser posible, exceder. Entonces, vamos a comenzar con esta presentación que los va a orientar acerca de qué son bandas salariales. Las bandas salariales son, digamos, eh, rangos de salario para un determinado cargo. Tengo un cargo, por ejemplo, un analista de inventario junior que va a estar dependiendo de su, digamos, de su hoja de vida, ¿ok? De su experiencia, va a estar, vamos a suponer, en este caso hipotético, entre 30,000 y 45,000 dólares anuales. El mismo rol. Entonces, la persona básicamente va a entrar con un salario mínimo de 30,000.
anual. Vamos a suponer que esto es anual. Hasta un máximo de 45 años. ¿Y dónde lo ubico? ¿Dónde lo voy a ubicar? Va a depender mucho de qué tiene esa persona, qué ofrece, qué posee. Y no básicamente si la persona, digamos, debería estar por razones de su hoja de vida, de su experiencia. Supóngase que la persona viene ascendida dentro de la misma empresa, de su cargo anterior. Vamos a suponer que debería estar aquí. Si la puedo ubicar aquí, mejor. Mejor para la empresa. Cuando debería de repente es estar aquí. Entonces, esa equidad, esa honestidad, dependiendo de la organización, no existe. ¿Ok? Algo parecido lo vemos a veces, no tanto en el salario, ¿no? Sino en lo que hace una persona en compras. ¿Qué hace un ingeniero en compras? Dígame. ¿Qué hace un ingeniero en el departamento de compras? Póngase que es un ingeniero de una empresa, de una planta. ¿Qué hace ese Puede ingeniero de optimizar el compras? proceso. Ok, está buscando adornar mucho la respuesta. Está bien, pero ¿qué es lo que hace de manera muy sencilla? ¿Qué es lo que hace un comprador o un ingeniero de compras? Comprar. Comprar, simplemente comprar. Eso es lo que hace, esa es su función. Pero muchas veces, y mal definido, lo que hace teóricamente es buscar comprar barato. Y eso es totalmente incorrecto. No es comprar barato. Es comprar lo que se necesita con la calidad que se requiere, con la entrega que se necesita. Entonces, estos son los reales, digamos, indicadores de un proceso de compra. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer una persona en gestión humana? Evidentemente, reclutar la persona, si viene de afuera, o buscarla ascender dentro de la organización y ubicarla en el sitio apropiado. Vamos a suponer que habíamos dicho que el sitio apropiado era este. Ahí es donde hay que colocarla. Ahí es donde hay que colocar a esa persona y no en un sitio de repente con un salario inferior al que debería ser. Entonces, ¿qué son las bandas salariales? Son rangos de salario definidos para roles específicos. Consideran el valor del puesto, la experiencia y el desempeño. Ofrecen flexibilidad para recompensar el mérito individual, incentivando la productividad y el compromiso. ¿Ok? La productividad y el compromiso. Cuando las personas en una empresa inteligente que trabaja con bandas salariales que digamos se definen utilizando estadística, como las notas. Si vemos, por ejemplo, las notas en una determinada asignatura, vamos a ver que la mayoría de las personas, la gran mayoría de las personas, si sacamos como un promedio, vamos a suponer, van a estar del orden de, vamos a suponer, el promedio del salón, la gran mayoría de las personas van a estar del orden de 3 y alguito, y un poquitico. Por ahí, dependiendo la asignatura y dependiendo, habrá muy poquitas personas que están con un 5 pleno. Si acaso habrá una sola. Así como va a haber por ahí una sola que está por acá con una nota de 1.
Y no es que no vaya y no, estudia, pero simple y llanamente no ve la luz del día. La gran mayoría de las personas van a estar concentradas alrededor de ese valor promedio, 3, 3.1, que 2.9, por ahí en una nota ligeramente aprobatoria. Y eso es lo que establece, digamos, la estadística. Entonces, de alguna manera, estos rangos, estos montos, estos montos se establecen a través de un análisis presupuestario, se establecen a través de un estudio del mercado, del mercado laboral. ¿Qué ofrecen las demás empresas de la competencia? Salarios entre 30 y 45.000 para analistas juniors. Bueno, eso es lo que nosotros pudiéramos pensar en ofrecer. O pudiéramos desfasarnos un poquito, porque la banda salarial no tiene por qué ser igual de una empresa a otra. A lo mejor la de nosotros está rodada un poco hacia este lado, ¿ok? Con un promedio que no va a estar en 35, digamos la mitad, sino va a estar a lo mejor por acá en 30. Entonces, como está en 30, bueno, ella llega hasta 41 y por acá abajo hasta 20, no sé, 25, digamos. Ahora, la compensación, de alguna manera u otra, va a estar basada en el desempeño. Ya habíamos dicho que durante el proceso de contratación, esa compensación y la ubicación dentro de la banda va a estar dada por la hoja de vida de la persona, que ha estudiado, qué cargos ha desempeñado, cuáles son esas referencias que tiene, si habla inglés y algún otro idioma, que se le hacen unos exámenes de conocimiento de tecnología y demás. Y si esa persona, digamos, sale bien en esas evaluaciones, bueno, se le va a ubicar en un sitio, digamos, eh, apropiado dentro de este rango. No se le va a ubicar acá, porque ahí es donde estarían a lo mejor, si hablamos de analistas junior, los analistas que ya están casi para pasar a analistas senior. O analistas junior que tienen 20 años desempeñándose como analista junior, no son tan malos como para que los hayan votado de la empresa, pero tampoco son tan buenos como para salir. Entonces, ¿qué pasa? Ellos a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo, ellos se van moviendo, se van moviendo, se van moviendo acá. Ya no tienen a lo mejor la edad o ya no cumplen con una serie de características como para pasar al siguiente nivel. Entonces ellos se quedan aquí como un quiste, como un lunar. Y entonces empiezan a generar problemas en la estadía. Si nos vamos a la compensación basada en el desempeño, es, es una compensación donde mi salario es función de mis resultados en el año. Entonces, va a ser el salario más, digamos, un elemento plus, un elemento que va a ser, digamos, el incremento salarial que va a recibir la persona a finales de año. Entonces, una vinculación vincula la remuneración a los objetivos. Tú eres, por ejemplo, vamos a suponer, un ejecutivo de ventas. Entonces, tú tienes a cargo una zona que es este norte de Santander y la gente de mercadeo, habiendo analizado norte de Santander, dice que, bueno, en el norte de Santander, vamos a suponer que vendemos llantas, deberían poder venderse en el año 1.800 millones de pesos en llantas. Ese es el objetivo. Entonces, este ejecutivo de ventas, que se llama María, arranca el año en enero
y va vendiendo, va vendiendo, va vendiendo, va vendiendo, va vendiendo. Y cuando llega diciembre, la persona vendió 1.600 millones de pesos. ¿Cumplió o no cumplió el objetivo? Pregunto, ¿cumplió o no cumplió? Chicos, ¿cumplió o no cumplió el objetivo? Este fue el real y este es el objetivo. Vendió 1.600 millones en el año y el objetivo era 1.800. Pregunto otra vez, ¿cumplió o no cumplió? No, no lo cumplió. No No cumplió. lo cumplió. Entonces, si no cumple, de alguna manera u otra, esta persona no puede obtener, digamos, el máximo aumento. Es más, chicos, lo que se espera en una organización es que las personas cumplan el 100%. O sea, que si esta persona no vendió 1.600, sino que efectivamente vendió 1.800, no es que vamos a hacer una fiesta. Ay, buenísimo, María, tú sí eres. No, tú cumpliste. Y efectivamente María va a recibir un aumento. ¿Ok? Va a recibir un aumento. Resulta que esos aumentos, para el número de personas que trabajan en ese departamento, digamos, vamos a suponer que son 4, ya está establecido el tamaño total. ¿Ok? Si lo vemos más bien como, digamos, como una torta, verlo como una torta, a verlo como una torta, vamos a verlo como una torta. Esta es la torta para este departamento. Habrán otros departamentos donde la torta es más chiquita, donde la suma de todos los aumentos que se van a distribuir entre las personas es menor. ¿Ok? Ese es otro departamento. Vamos a suponer eh, el departamento verde. Y es más chiquita, bueno, porque solamente hay 2 personas. Entonces, el aumento de esta persona más el aumento de esta segunda persona, la suma de ese monto va a ser inferior. Pero entonces, ¿qué ocurre? Está la persona 1, la 2, la 3 y la 4. Este aumento se va a dividir entre 4. Entonces, por ejemplo, esto es lo que va a recibir el 1. Esto es lo que va a recibir el 2. Esto es lo que va a recibir el 3 y esto es lo que va a recibir el 4. Estos son el aumento, el total aumento. O sea, en otras palabras, para este departamento, vamos a suponer, tenemos 10 millones de pesos por mes a distribuir como aumento. Entonces, esta persona número 4 se va a llevar 5 de los 10, vamos a suponer. Esta persona número 1, que es esta, se va a llevar 2,5. El 3 se va a llevar 1. Aquí van 8,5 y este se va a llevar 1,5. Y así se distribuyó. En el caso de este otro departamento, ¿ok? Los resultados de esta persona que está acá, bueno, la votó, pues, o sea, fue espectacular, líder goleador. No es que vendió 1.800, es que reventó ese objetivo y vendió 2.900 millones. Bueno, esa persona es la que va a recibir gran parte del aumento. Y eso va a estar establecido a través de un proceso, digamos, estadístico y matemático. Entonces, esta persona de repente va a recibir el 80% del aumento total y la otra solamente un 20%. Y no me refiero a que le van a aumentar en un 80% el salario. No, es el aumento que está presupuestado
El aumento, vamos a suponer que es 5 millones de pesos, el 80% de 5 millones es 4. O sea, esta persona va a recibir un aumento de 4 millones. Y esta solamente de 1. ¿Qué son esos 4 millones? Bueno, representarán no sé, a lo mejor el 20%, el 30%, el 15% de lo que esta persona gana. Y de esa manera las personas se van moviendo y su remuneración queda totalmente asociada a sus objetivos. Adicionalmente a esas compensaciones, ¿verdad? Hay otras compensaciones, por ejemplo, bonos y aumentos bajo la forma de beneficios. Por ejemplo, yo trabajé muchos años en Ford y el primer cargo, o sea, lo que yo llamo gerentico, que es el primer gerente, que es lo que llamaban un LL4, un Leadership Level 4. Este gerentico, su beneficio era ya, digamos, en la escala de compensación de los gerenticos, lo ubicaban en algún sitio para comenzar. Y adicionalmente a eso, recibía como beneficio un carro asignado. Entonces recibías un carro asignado por el que no pagabas nada. El carro te lo lavaban todos los días, te lo limpiaban, el carro siempre estaba impecable. Le echaban la gasolina de lunes a viernes. Cualquier falla, cualquier problema, la empresa se encargaba de eso dentro de la misma fábrica, ¿ok? Y cada 10 meses, te quitaban ese carro y te daban un carro nuevo. El carro que te daban no era el carro, digamos, que la empresa quisiera, no, era el carro que tú querías. Habían carros por los que no pagaba nada, pero supónganse el carro que, hablando de carros Ford, el carro que como gerentico me daban era un Explorer básica. Básica es que no es la full look. Bueno, yo no pagaba nada. Pero si no quería la Explorer básica, sino quería un Explorer Limited, ya pagaba algo. Pero igual lo que pagaba era nada. Y si quería un Mustang 500, también pagaba algo. Pero el algo era algo nominal. Entonces, muchas veces, dentro de estos beneficios, y los aumentos ya salariales, uno buscaba comprar, tener el carro de los sueños que uno tenía, un Explorer, un Mustang 500 Cobra, qué sé yo. Ya el siguiente nivel gerencial eran 3 carros, donde prácticamente uno para ti, el otro para de repente la esposa y el otro para un hijo mayor de edad. Y si no tenías hijo mayor de edad, tú tenías tu carro, a lo mejor buscabas un carro pequeño porque la ciudad donde vivía quedaba cerca a Caracas y de repente los fines de semana nos íbamos a Caracas a pasear, a comprar o a lo que fuera y nos íbamos en un carro chiquito, que era el tercer carro que siempre tenía. Entonces hay bonos que son bajo la forma de beneficios no monetarios, incentivos no monetarios como esto que le estoy hablando. Y hay también algo muy importante que es el tema de aumento de la productividad. ¿Qué es la productividad? ¿Qué es productividad? ¿Qué es productividad, chicos? Realizar las tareas en el tiempo previsto. Mm, digamos que no. O sea, eso es lo que yo espero. Pero ese mismo ejemplo, conviértemelo en productividad. Realizar las tareas en el tiempo previsto. Entonces, las tareas en el tiempo previsto, esas tareas las vas a hacer en 4 horas. Y está estimado que en 4 horas las haces. ¿Qué sería productividad? Que las terminara antes de las 4 horas.
las haces en 3 horas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Está demostrado por estudios de rendimiento de los trabajadores que hay un 20% de aumento de productividad cuando los planes salariales son efectivos, cuando los planes son los correctos. Y se lo digo por experiencia. La gente en Ford, donde yo trabajé 18 años, en Kia, donde trabajé 4 años, en la industria petrolera venezolana, en la antigua PDVSA, la que tenía el logo azul, porque después el gobierno lo agarró y lo único que ha hecho en 24 años de esa empresa es que cambió el logo a rojo y destruyó todo. Pero en esa empresa o en estas empresas, eh, los salarios, digamos, eran muy buenos. Los salarios eran diseñados sobre la oferta del mercado. Entonces, si todo el mundo pagaba, le pagaba, por decirle, a un ingeniero recién graduado, como pasa en Colombia, que hay de manera abusiva, yo se los he demostrado, se los he comentado, les pagan 2 millones, 2.200.000, y no hay un gremio que defienda la situación, y no hay muchas empresas a veces que de manera pública y abierta digan, ese no es el salario, miren lo que yo ofrezco 4,5, 5 millones. Entonces, eh, la idea es que si estas empresas ofrecen los trabajos, perdón, los salarios completos y correctos y establecidos de una manera lógica y honesta. Oiga, uno hace de todo por esa empresa. Ustedes me han escuchado hablar de Ford. Lo que yo hice en Ford, los cargos de gerentico, de gerente, de supergerente, de director que ocupé en esa compañía, fueron cargos que yo me gané por productividad. Fueron cargos donde yo competí. No es que se lo dieron a Martín, no. Es que se lo pueden dar a Martín. Martín es el aspirante, pero hay otras personas en otras locaciones de la misma compañía que también aspiran al cargo, que a veces eran propuestos por expatriados que estaban en Venezuela, por ejemplo. Cuando yo pasé de gerentico, yo digo gerentico porque son varios gerentes, gerentico de investigación de mercados de Ford, a ser gerente de Plan Ford, que era un sistema como Chevy Plan que yo mismo diseñé. Para ese cargo yo me lo gané porque yo fue el que diseñó el sistema para Venezuela, Colombia, Ecuador. Era lo lógico. No, yo fui el que aspiró al cargo por Venezuela, Colombia y Ecuador. Había una persona que recomendó el director de finanzas de ese momento, que era un argentino, y fue una persona de Ford Argentina, donde ese tipo de ventas, tipo Chevy Plan, a través de un sistema de ahorro, era muy popular. Pero postularon a ese argentino. El gerente de planta era un brasilero. Él postuló a través de Ford do Brasil un brasileño para ese cargo. Y el presidente de la compañía de Ford Andina en ese momento era un mexicano, el señor Eduardo Serrano. El señor Eduardo Serrano, presidente de ese momento, él postuló un mexicano. El mexicano, el brasileño, el argentino y yo, colombo venezolano, competimos. ¿Cómo competimos? Bueno, todos con sus resultados, todos con unas entrevistas, todos con unas entrevistas situacionales. Imagínense que no sé qué haría usted, etcétera. Entonces, bueno, quedé yo, gracias a Dios. O sea que me gané bien ese ascenso, me gané bien esa mejora salarial y todos los beneficios asociados. Y de ahí para arriba volvió a ocurrir siempre lo mismo. Los salarios muy buenos, pero excelentes. El salario, y esto es importante para que entiendan por qué uno le hace tanta publicidad a estas empresas o a estas empresas. Déjenme borrar un poquito. Bueno, la forma más fácil es decirle que descarte y vamos a volver a entrar. Ok. Pero vamos a la lámina esta que me permite explicarles mejor. Entonces, por ejemplo, un profesional junior
hablando de Ford, y no Ford por Venezuela, Ford en cualquier parte, con ajustes locales. Un ingeniero recién graduado comenzaba con aproximadamente $1,500 US y llegaba aproximadamente a un nivel de unos $2,000 a unos $2,000. Ya un ingeniero, no recién graduado, sino un ingeniero grado 8, que es un ingeniero, digamos, este junior, este como intermedio, con una experiencia mediana, ¿ok? Un medium, estaba entre unos 2,000 y unos $2,600, más o menos. Hasta un ingeniero que era el previo a un cargo supervisorio que podía estar del orden de $3,000. Si nos seguimos moviendo a lo largo, hay gerenticos, gerentes LL4, gerentes LL5, perdón, gerentes LL6, que podían estar del orden de $5,000 a $6,000. Gerentes LL5, que podían estar del orden de $7,000 a $9,500. Gerentes LL4, que podían estar de $10,000 hasta $16,000. Gerentes LL3, de $17,000 a unos $22,000. Es que Ford es tonta y le paga. No, es que en Chevrolet los salarios son muy parecidos, ya en cargos gerenciales. ¿Cómo llega uno aquí? Trabajando muy duro. ¿Cómo llega uno aquí? Con mucho sacrificio. ¿Cómo llega uno aquí? Siendo cada vez mejor. No es que me gradué en las UTS y más nunca agarré un libro, no. Es tomando cursos, es leyendo, es estando en la jugada. Este fue mi último salario, $17,000 mes. Eso es como unos, si lo multiplican por 4, es como unos 70 millones de pesos hoy, mensuales. Eso no es que uno esté echándose aire todo el día, es que uno desde las 5 de la mañana está activo hasta la hora que sea. No es que tenga un horario y es mi hora de almuerzo, entonces yo dejo todo tirado y me voy a almorzar. No, no, eso no es así. Porque la actitud es diferente. O sea, yo no puedo ser toda mi vida un junior a menos que yo lo quiera hacer, porque ya esa es la otra. El tema es que cuando uno toda la vida quiere estar aquí y tener 20 años en una empresa aquí, la empresa busca sacarlos. ¿Por qué va a buscar sacarlos? Porque son un tapón. Son un tapón en el canal de subir y de colocar personas más arriba en la organización. Si hay 3 compradores, hay 3 maneras de llegar a este puesto. Pero resulta que aquí tengo una persona que tiene 20 años y no hace trabajo mal. Tiene 20 años haciéndolo bien, pero no espectacular. Entonces ya hay solamente 2 vías de llegar al nivel gerencial o al nivel supervisor. Porque esta persona se convirtió en un tapón, en un tumor, en un quiste. Les comento esto porque, chicos,
Entiendan una cosa. Esto no es Disneylandia. Esto no es que yo tuve un padrino. Esto es simplemente que quise buscar y llegar a esos niveles de beneficio, de satisfacción personal, de mucha adrenalina y de muchísima responsabilidad. Algunas personas no llegaron allí, algunas personas se murieron en el camino. ¿Ok? Murieron en el camino. Yo lo pude hacer bastante rápido. Otras personas que llegaron a este puesto, que siguieron hacia arriba, también lo hicieron. Algunas lo hicieron más lento. Lo importante es que la organización, dentro de lo que tú estás buscando, que inicialmente es esto, y buscas otras cosas como, por ejemplo, reconocimiento, entre otras cosas, te proporciona eso dentro de lo que es ese proceso de crecimiento que yo narré en la clase anterior. ¿Cuáles son los elementos clave para las bandas salariales? Los elementos clave para las bandas salariales, un segundito. Los elementos clave del diseño de bandas salariales, bueno, un análisis del puesto. Un segundo. Un análisis, el análisis del puesto. Cada una de las responsabilidades que tiene el puesto se van a valorar. Entonces, evidentemente, hay puestos que son más importantes que otros. Y pueden estar en la organización en el mismo nivel, pero de repente un puesto de un comprador productivo, utilizando terminología de Ford, un grado 7, es más importante que un comprador no productivo, que también es grado 7. Este es más importante que este. Y tienen el mismo grado, el mismo nivel. Es algo así como ser un sargento o ser, vamos a decir, un teniente. Ser un teniente de la policía o ser un teniente del ejército. Yo pensaría que ser un teniente del ejército, a pesar de que son tenientes ambos, es más importante que ser un teniente de la Policía Nacional. Pensaría yo. ¿Ok? Entonces, análisis de puestos, investigación de mercados, fundamental. ¿Qué pagan otros? ¿Qué pasa si yo no le pago algo competitivo a la persona o a las personas que tengo? Las personas se van hacia donde les paguen mejor. Y si el salario es el mismo, ¿qué beneficios me dan? ¿Ok? Entonces, esa investigación hace lo que se llama benchmarking de salarios. Definición de niveles. ¿Cuáles son las clasificaciones? ¿Es promedio? ¿Es bueno? ¿Es sobresaliente? ¿Ok? En Ford había algo que se llamaba Top Achiever. Achiever eran los dos niveles máximos. Este es el que cumple el 100 al 110%. Y este es el que cumple el más del 100%, del 110%. De ahí para abajo, era visto mal. Y es verdad, o sea, yo no quiero ser un ingeniero de 3 puntos. Yo quisiera ser un ingeniero de 5 puntos. ¿Okay? 5 puntos en conocimiento, 5 puntos en actitud. Entonces, se definen los niveles, sobresaliente, bueno, promedio, como yo quiera clasificar al personal.
Y algo muy importante es que los criterios, todos los criterios que establezca, deben ser claros, deben permitir, digamos, una evaluación de esos puestos que sean objetivos. Diseñar las bandas salariales requiere un enfoque sistemático. Eso no es un enfoque corazón, que es chévere, que es bonitito. No, no, no. Es sistemático y objetivo. Es esencial analizar los roles, comparar los salarios en el mercado y definir los criterios de evaluación. Esto garantiza equidad y competitividad en la compensación. Que las personas que están en el mismo nivel, esta persona tiene 5 años en la compañía, esta persona tiene 5 años en la compañía y han logrado los mismos niveles de resultados. Si esta persona gana $2,000, esta persona va a ganar también $2,000. Pero si esta que está aquí ha logrado mejores resultados, muy seguramente va a ganar más de $2,000. Porque mientras que a este le aumentaron de 2,000 a $2,500, a este le aumentaron de 2,000 a $2,200. El año siguiente, a este lo llevaron a $2,900 y a este lo llevaron a $2,400. Y así empiezan a separarse uno del otro. ¿En base a qué? En base a desempeño. El rol de la estadística inferencial. Era un poco lo que yo les decía de la curva normal. La curva normal es una curva que explica muchas variables en el mundo. Por ejemplo, las notas, la gran mayoría de los estudiantes están alrededor de un promedio X del salón. Vamos a suponer de 3 puntos. Por ahí hay uno que es un estudiante, uno solo, que tiene 5, y por ahí hay uno que no ve la luz del día. Y no es que se esfuerce, sí se esfuerza, estudia, hace los trabajos, pero realmente le cuesta un imperio todo, que está por ahí en unas notas, vamos a suponer, de 1,5. La mayoría están acá. Entonces, estadísticamente, probabilísticamente, un alto porcentaje de las personas van a estar ahí. Cuando hablamos de la curva normal, hay dos características de la curva normal muy importantes. Una es la media y la otra es la desviación estándar, que se representa con la letra sigma. Entonces, el rol de la estadística inferencial está en aplicar estos conceptos estadísticos a las bandas. Entonces, cuando yo veo las bandas salariales, como la que teníamos allá atrás, $35,000 y vamos a suponer $20,000, la gran mayoría de los trabajadores de esta banda van a estar aquí en el medio. Cerca, cerca a la mitad de la banda. Por ahí uno solo es el super, que está aquí arriba. Y por ahí uno solo va a estar por acá abajo, que es el cumple, pero nada del otro mundo. No lo votan porque cumple. Entonces, de alguna manera u otra, estas bandas tienen un comportamiento normal. Entonces, esa es un poco la idea de la estadística inferencial. La idea es que de alguna manera u otra se analicen las tendencias, se identifiquen patrones salariales, los rangos, en otras palabras, estos niveles sean justos, ¿ok? Y esto también hace algo, reduce la subjetividad, porque no es que yo te voy a dar el mejor salario y el mejor aumento porque seas, en un colombiano muy santanderiano, ¿un qué? ¿Qué dice aquí?
¿Qué dice aquí, chicos? Un lambón. Eso no aplica en estas empresas. Porque ese que es lambón, hola, jefecito, ¿cómo está? Lo que usted diga, jefecito. Mira, aquí está un cafecito, jefecito. Ay, mire, estuve de viaje con mi esposa en Bogotá y me recordé de usted y le traje el chocolate que usted dijo que más le gustaba y no sé qué. Eso, chicos, no le ayuda al jefecito a nada. Eso es, si el jefecito tiene 5 personas para que le ayuden a cumplir sus objetivos, una está lamboneando todo el día, lo cual significa que tiene 4/5 de la fuerza, porque esta persona se le va el tiempo es en el lamboneo, en la jaladera. Parece mentiras, pero eso ocurre y ocurre hasta en las mejores familias. La estadística inferencial es crucial porque, como yo les estaba diciendo, el comportamiento dentro de las bandas es normal. Permite tomar decisiones informadas a partir de una muestra de datos, analiza tendencias, establece rangos salariales y reduce la subjetividad. Recopilación y análisis de datos salariales, encuestas salariales, Mercer y Hayes Group, análisis de regresión. Tienes, por ejemplo, es el tiempo y esto es los salarios. Entonces, voy a colocar acá en un estudio del mercado, esto es 2022, 2023, 2024, 2025 y de aquí para acá es el futuro. Entonces resulta que yo tengo acá estudio de mercados. Si analizo un poco esta data, yo puedo darme cuenta que de alguna manera u otra esa data está como enmarcada acá. Sin embargo, si yo soy consciente, yo pudiera pensar que aquí hay algún problema. El problema es como este punto que está acá. Ese punto estadísticamente es lo que se llama outlier. Es un punto fuera de sitio, que muchas veces genera ruido. Entonces quiero que se den cuenta, por ejemplo, cómo en el tiempo se va moviendo esta banda salarial para un cargo en particular. Y estos puntos es lo que pagan en muchas empresas. Dense cuenta cómo, por ejemplo, en el 2022 estaban concentradas acá. Aquí en el 2023 están concentradas un poquito más arriba. En el 2024 y en el 2025, estos que están acá se les llama clusters. Cluster es grupos de puntos. Entonces, estos análisis me permiten a mí crear, digamos, lo que pudiéramos pensar es el futuro. Si yo estoy aquí 2026, 2027, oiga, yo puedo de alguna manera u otra pensar en establecer el rango para el 2026. El 2026 estaría aquí y el 2027 estaría aquí. Evidentemente, evidentemente ese rango de alguna forma u otra tendrá un clúster. ¿Dónde va a estar ese clúster? Bueno, no sé, voy a decir que está por aquí y aquí el clúster estará por acá, que es la mayor agrupación. Habrán unos punticos por encima, unos por abajo, unos por encima, unos por abajo para el 2026 y para el 2027. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se llama análisis de regresión.
donde con base a unos puntos, yo puedo llegar a una ecuación matemática como cuando uno tiene un poco de valores X, Y. Con estos valores X, Y, yo puedo llegar a una función f de X. Y ya con esa función f de X, yo puedo hacer mi proyección. Datos comparables, empresas similares del sector, software estadístico, para hacer una revisión como la que estoy haciendo aquí gráficamente, pero con números, con software para el análisis. Construcción de las bandas con estadística. Se calcula la media. Se calcula la media y se establecen los límites. Y el intervalo de confianza, que básicamente está asociado a la desviación estándar. Entonces, con la media y la desviación estándar, se puede, digamos, se puede obtener una determinada curva normal, que me va a establecer de alguna manera u otra una banda. Una banda. La banda puede ser la media más menos 1.5 desviaciones estándar. Entonces, una desviación estándar para acá y una desviación estándar para acá. Media desviación estándar, que sería un poquito más, y media desviación estándar, un poquito más. Y aquí, digamos, pudiéramos pensar, está mi banda salarial. Te han visto estadística, ¿verdad? Ah, chicos. ¿Te han visto estadística? Sí, señor. Ok. Bueno, vamos a borrar esto que me equivoqué ahí y quedó dentro de la presentación. La idea es que le queda todo eso en la grabación. Ok. Voy a irme un momentico a Excel para mostrarles algo. Y voy acá a pedir, voy a aumentar esto un poquito. Vamos a decirle vista aquí. Ok. Ok. Voy a colocar acá, vamos a suponer se hace un estudio, salarial, ¿ok? Para un determinado cargo. Entonces, estos son más o menos los salarios que estoy consiguiendo. ¿Ok? Bueno, yo esos salarios, aquí voy a colocar la media. La media la calculo con una función que se llama promedio. Promedio. El promedio de estos salarios es 1566 y la desviación estándar para este rango es 220 y pico. Entonces yo pudiera decir que mi rango, el mínimo, sería la media menos 1.5 veces la desviación estándar
y el máximo sería la media más, paréntesis, 1.5 veces la desviación estándar. Entonces, pudiéramos decir que si esto es un sondeo, esto es un benchmark del mercado, ¿ok? Yo pudiera pensar en, esta es la media, y esta es la desviación media, y esta es la desviación estándar, ¿ok? Entonces, ahí está. Entonces, ahí está, digamos, el salario. Yo pudiera decir que este es mi rango salarial. Mi rango salarial, ¿ok? ¿Me escucharon? Es no la norma, es un criterio que se está estableciendo en la presentación esta, ¿no? No es que tiene que ser así, es que hay un libro que dice que sea así. No, eso lo establece básicamente la empresa, porque cuando uno analiza, digamos, la estadística inferencial de la estadística inferencial, un segundito. Entonces, un ejemplo, la banda puede ser la media más o menos 1.5. No es que tiene que ser. Todo depende de la cantidad de salarios y probabilidades que yo quiera acumular dentro de esa baranda. Lo que va a ocurrir es que la mayoría de los, digamos, la mayoría va a estar aquí en el medio, o sea, va a estar alrededor de los 1.560 y pico. Hacia acá está 1.5 medias y hacia acá está 1.5 medias. Y todos los salarios, esto representa, no sé, el 90% de los salarios para ese determinado cargo. Eh, Ajuste de las bandas por desempeño. ¿Qué significa esto? Eso significa básicamente que lo que es una banda en un momento dado, con una media y una media más un número determinado de desviaciones estándar y una media menos un número determinado de desviaciones estándar, esto se puede mover. Esto se puede mover. Que se puede mover hacia arriba porque resulta que este salario, que a lo mejor es muy bueno hoy, ya mañana no es muy bueno. Entonces, hay que moverlo a esta nueva posición y entonces habrá un límite por acá abajo y habrá un nuevo límite por acá arriba. Un límite de μ2 más n veces una desviación estándar y por acá abajo habrá un μ2 más n veces una desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa? La banda, la banda se movió desde una posición hasta otra posición.
La banda se movió desde una posición hasta otra posición. ¿Ok? Entonces, las bandas se pueden ajustar por desempeño o por temas a veces, digamos, este sería un ajuste como por economía. ¿Ok? Pero quiero hablarles, por ejemplo, de esto, para que entiendan un poquito. ¿Cuál es el récord mundial? Vamos a buscar un momentico a salirnos de acá. Tener. Siempre le digo mantener y lo que hago es que mantengo todas las rayas que hay. Unos momentos aquí y voy a buscar cuál es el récord olímpico de los 100 metros planos masculino. Récord olímpico de los 100 metros planos masculino. A ver, en tiempo. Miren, aquí está. El récord olímpico lo tiene Usain Bolt y en 9:63. ¿Ok? En 9:63. Ahora, hay un señor que en algún momento, yo no recuerdo qué edad tenía yo, pero vamos a buscarlo acá. Él se llamaba, era un afro-norteamericano, se llamaba Carl Lewis. Carl Lewis. Y él fue la primera persona, fue en los Juegos Olímpicos del 96. Él, a los 30 años, alcanzó uno de los mayores logros, rompiendo el récord mundial de 100 metros, que estaba desde el 91, y lo llevó a 9:86. Fue la primera vez que alguien corrió por debajo de los 10 segundos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa aquí es que estas bandas que están asociadas al desempeño, llega un momento donde, por ejemplo, les había dicho hace rato, llega un momento donde, entrar a la presentación, llega un momento donde vender en Norte de Santander 1.800 millones, eso es fácil. En el 2025 es fácil. A lo mejor por acá en el 2020 era, era difícil. Entonces, lo que es difícil hoy no necesariamente tiene que ser difícil después. Entonces, eso nos lleva a tener que ajustar las bandas por desempeño, porque el desempeño va mejorando. Hay capacitación, hay herramientas y hay una serie de cosas que hacen que el desempeño facilite. El mercado aumenta, mejora la situación económica de Norte de Santander. Hay más distribuidores, lo que sea que esté ocurriendo. Entonces, existe una serie de actualizaciones de las bandas. Hay algo que se llama matriz de desempeño y potencial y los bonos por objetivos SMART. Los bonos por objetivos SMART son, digamos, lo que yo les había dicho hace rato, que lograr 1.800 millones es el esperado, el deseado. Pero si yo logro 1.900, tengo un beneficio. Si logro 2.000, tengo un beneficio diferente. Si logro 2.200, otro beneficio diferente. Entonces, si mis objetivos fueron definidos de manera SMART, SMART tiene una traducción, ¿ok? SMART, están en inglés.
Segundo. Segundito. Entonces, ¿qué es en sí SMART? Ya estoy de regreso. SMART viene de specific, específico. La M es measurable, measurable. En otras palabras, medible. La A viene de attainable, alcanzable. La R viene de relevant, relevante. Y la T viene de timely o tiempo. Entonces, un objetivo que haya sido definido de manera específica, que sea medible, o sea, que tenga un valor específicamente, que sea lograble. ¿Ok? Pregunto, ¿es posible correr los 100 metros planos masculinos en 8.9 segundos? ¿Es posible? No es posible. Porque el récord olímpico en estos momentos, el olímpico es 9 segundos, perdón, el mundial es 9 segundos 40 y pico, 60 y pico. O sea, bajar por debajo de 9 es prácticamente imposible. Son relevantes y se tengan que establecer para un determinado tiempo. Entonces, cuando los objetivos son SMART y se cumplen de manera específica, medible y alcanzable, bueno, hay aumentos. Entonces hay aumentos adicionales a los aumentos establecidos, que son los aumentos de salario, que también van a estar establecidos por temas de curvas normales. Bueno, quería comentarles, descartar, quería comentarles que les pasé esta presentación, se las pasé al grupo de WhatsApp, al igual que las dos presentaciones anteriores. Les pasé el estudio de Hayes, les pasé la presentación del análisis de los trabajos que hice de Hayes y les pasé otro par de archivos. Dentro de los archivos que les pasé, hay un archivo que es este que está acá. Que es un business case, un caso. Caso. Evaluación de desempeño y compensación basada en performance. Entonces, le estoy haciendo una narrativa de una empresa que se llama Industrias Andinas. Estoy hablando un poco de la empresa, de qué hace, de dónde está ubicada, de cómo está constituida. Estoy metiendo dentro de la explicación y el contexto organizacional de esta empresa ficticia datos que estoy sacando de Hayes, del estudio este de Hayes, y sigo con un contexto. Les hablo de la situación problemática, hay rotación voluntaria del 18%, percepción de injusticia salarial en el 44% de los trabajadores. Solo el 11% de los trabajadores reciben un aumento salarial esperado. Las evaluaciones son homogéneas, o sea, como que todo el mundo saca lo mismo.
que no cambia. Hay evaluaciones 360 en algunos elementos allí. Y bueno, le estoy dando ciertos datos y ciertas situaciones. Le estoy dando un marco conceptual que básicamente le estoy dando algunos archivos donde se hace, digamos, algunas extracciones de información. Le estoy dando algo que se llama Salary Queue, que es un archivo que les mandé, que plantea un sistema de compensación. Le estoy hablando de las bandas salariales estructuradas, de las que hablo yo en la presentación 06. El informe de Hayes, que destaca la creciente demanda de programas de incentivos variables. Hay algunos datos adicionales de apoyo que le estoy dando allí. Entonces hay unas preguntas, que son 6 preguntas. 6 preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea de esas 6 preguntas? Que las respondan. Que las respondan de manera completa. Para poder responderlas, cada uno de ustedes de manera individual, antes de sentarse y como grupo, deben, digamos, leer individualmente el documento. Y yo les recomiendo, aquí les coloqué como un instructivo para que cada uno de manera individual haga como una revisión, redacte algunas cositas y entonces se reúnan y salgan como un grupo en una sola sentada de este caso estudio. Entonces, le estoy dando algunas ideas que pueden utilizar y también le estoy dando, digamos, las lecturas desde a partir de las cuales se hizo este trabajo, este documento. Entonces, esta actividad vale 30%. ¿Ok? Esta actividad vale 30%. No, la actividad no es escribir una hoja. Eso no es 30%. La actividad es que lean, que se sienten un rato, que piensen como futuros ingenieros, como futuros gerentes, analicen esta situación, apliquen su experiencia laboral y me contesten de una manera bien desarrollada estas preguntas que están acá. ¿Ok? ¿Capish? Capich. ¿Cómo le fue la clase de hoy? Bueno, no le voy a rogar que respondan porque han estado muy callados. Trabajen por favor en esta actividad. El parcial es la próxima semana. Es el día martes. ¿Ok? ¿Qué van a estudiar? El material que les pasé ahorita al WhatsApp, que se lo voy a publicar en Atena, para que lo tengan ahí. Hay que evidenciar que está allí. Yo siempre se lo paso por WhatsApp porque es más rápido. Algunos de ustedes no usan Atena porque usan los correos Gmail, etcétera. Entonces, porque tienen el institucional desactivado, actívenlo, por favor. Les paso la dirección de esta presentación, no, de esta clase. Bueno, y nos estamos viendo Hasta luego, profesor. el próximo martes. ¿Ok? Voy a estar cerrando la grabación para que se empiece a detener la grabación y transcripción.